8:51 de la mañana, las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne de las granjas intensivas y su nivel de contaminación ha puesto en pie de guerra al sector. En nuestra provincia hay 1.500, la mayoría de ellas familiares, con una media de 1.200 animales en cada una de ellas. Tenemos al teléfono a Francis Ferreres, es el técnico de ganadería de la Unió de Llauradors y Ramaders. Francis, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la radiografía, el perfil de las granjas de nuestra provincia, de la provincia de Castellón? Pues es un perfil de ganadería familiar. Son explotaciones de un tamaño pequeño-mediano. Por ejemplo, en porcino tenemos una media de unos 1.100 animales, cuando lo que permite la legislación a nivel español son 8.200 animales, con lo cual es un perfil bajo, por decirlo de alguna forma. Ahora que con las declaraciones del ministro se ha puesto el foco en este tipo de ganadería intensiva y extensiva, ¿es sostenible, es rentable una ganadería extensiva en nuestra provincia, en la Comunidad Valenciana? Pues la ganadería extensiva en estos momentos es sostenible medioambientalmente y es poco sostenible económicamente. Si no fuese por las ayudas de la PAC, con lo que le pagan a un ganadero por un cordero, no podría vivir. Estamos hablando de que un ganadero puede vender un cordero a día de hoy en 60 euros. Eso es lo que se pagaba hace más de 30 años al cambio en pesetas. Y esto, con toda la inflación que ha habido en estos 30 o 35 años, es inviable. ¿Hablamos entonces que sin los fondos europeos o es intensiva o no es? Hablamos de que si no se reconduce la situación en cuanto a que un producto o un animal, cuando lo vende un ganadero o lo vende un agricultor, se repercuta el coste real, eso es insostenible económicamente una gran parte del sector. El ministro pone el foco en la ganadería intensiva por ser, dice, más contaminante y por producir carne de peor calidad. ¿Qué medidas se pueden implementar en estas explotaciones para hacerlas más sostenibles medioambientalmente? Nosotros no estamos de acuerdo con el enfoque que le da el ministro en cuanto a que es menos sostenible. Cuando tenemos muchos avances realizados ya y estamos implementando junto con la nueva normativa que salió, por ejemplo, en porcino en el 2020 y en avícola en el 2021, para implementar muchas medidas, sobre todo en el sector porcino, que es el que va un poquito por detrás del sector avícola, en cuanto a implementar medidas para favorecer la reducción de emisiones de una forma considerable dentro de las que emitimos. Y ya para acabar, Francis, ¿estas granjas familiares son parte de la solución a los problemas de despoblación que sufre el interior de la provincia? Por supuesto que sí. En la provincia de Castellón hay 1.500 explotaciones y casi que el 80% de ellas se sitúan en poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Y en estas poblaciones, digamos que el trabajo no es lo que abunda. Estas explotaciones agropecuarias lo que facilitan es un medio donde se reduce mucho el tema del abandono de los campos de cultivo. Uh-huh. Y por tanto entendemos que cuando la gente va para la biodiversidad y para el medio es muy positivo. Francis Ferreres, técnico de ganadería de la Unió de Llauradors y Ramaders. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Nacional y que pase un muy buen día. Igualmente, buenos días.